El 15 de agosto de 1415, un pequeño ejército inglés, ¿por qué no?, decide aparecer en la puerta de Francia, destino, Harfleur, un puerto fortificado con murallas, soldados, y cero intenciones de rendirse. Al frente de este alegre grupo de invasores está un muchacho de 29 años con corona nueva, el rey Enrique V, un tipo que no solo heredó el trono, sino también el completo y hermoso desastre que dejó su papá. Inglaterra había estado más dividida que una mesa familiar en Navidad, y el tesoro, bueno, el tesoro estaba más seco que una taberna cerrada. Verás, desde que su padre decidió que la mejor manera de ascender era literalmente deponer a Ricardo II, algunos nobles todavía lloraban por Ricardo, financiaban rebeliones, solución de Enrique, invadir Francia. Obvio, la lógica era simple. Si logras conquistar algo grande en el extranjero, Enrique cabalgó hasta las puertas, tocó la campana, y dijo, nadie hablará de lo roto que está todo en casa, poner la bandera inglesa, sonreír para el retrato, y volver a casa como un héroe. Así que el plan era, conquistar un par de ciudades francesas, y Harfleur era la primera víctima. Hola, soy el nuevo rey, ríndanse, por favor. Pero Harfleur dijo, no, y entonces Enrique respondió con, trebuchets, entienden con rocas voladoras de 90 kilos que atraviesan murallas como si fueran manteca, porque si no entienden con palabras, el 18 de octubre, comenzó el espectáculo, y Harfleur comenzó a desmoronarse. El joven rey no puede evitar sonreír, mientras los muros de Harfleur explotan en pedazos gracias a los argumentos de piedra de Enrique, no por crueldad, sino porque alguien finalmente le dijo que no, y va a hacer que lo lamenten. 1829 ACOs, pero yaha abreviado, a enemigos mucho temibles, no hablumos de debates, en el parlamento. Hablumos de gente con espadas, guerras civiles, y traiciones cortesanas. QC, teen las cicatrices. YC los. USA como. Enrique Q esto. Liger. Bombardier. Conquistor. Pero Harfleur. Noel Guion. La Franchise, Decide Peller. Y lo Haspeen. Pasaron los. Y luego pasaron. Y luego el clima, transformers en su verdadero enemigo, a complemento. Antes ordenado, se convirtieron, pantano glorificado, cuando heboro, hebicos, y cuando hebicos, y cuando he. Hey keos literalmente, pero no por los espadas franceses. Los soldados comienzan a caer? No. Can por la enfermedad del explosivo como los medievales. No la llamaban oficialmente. Cientos de hombres enfermos, acompañando entre charcos y latrinas, improvisadas. En infierno muy, Enrique frustrado, hace lo que cualquier. Jovan con, exceso de confianza, y una armadura brillante. Al de Francia, el heredero, al trono, en duelo, uno contra, uno. Una, honorable, valente, director. QL, ignora completamente. Y, Enrique queda en visto. Le rey comprende algo importante. Con media tropa edificando, fuera de control. Gata ciataza. Si tu entero sentido. En fidel bajo, los arbestos. Q toma una. No esper, no duelo. Asalto, total. El ataque a Harfleur comienza. Los ingleses, suben los morales. Chocan con los defensores. Y son apenas repelidos. Pero el susto es efecto. Los habitantes de Harfleur. Un mensaje bien claro. Si no legan refuerzos. Antes del 23 de septiembre. Nos rendemos. Y con eso, la guerra entra en cuenta regresiva. El 22 de septiembre, con los muros hechos polvo, los soldados agotados y ninguna ayuda en camino, Harfleur finalmente se rinde. Victoria para Inglaterra, la primera victoria inglesa en Francia en casi 60 años. Una fecha para celebrar. ¿No? Bueno, no para Enrique,
mientras sus tropas izaban banderas y hacían lo que fuera equivalente medieval. Al chocar los 5, Enrique estaba cabizbajo. ¿Por qué? Porque lo que debía ser una campaña relámpago por la costa francesa terminó siendo una larga estadía en un solo y triste puerto pestilente. Los planes de conquista se habían empantanado, literalmente en Harfleur. Sus consejeros le dicen: Majestad, tal vez es hora de volver a casa. Lluvias, enfermedades, disentería, otoño encima. ¿Qué más quieren? Pero Enrique no escucha razones. Porque una victoria no basta. Quiere más, necesita más. Así que hace una limpieza rápida en el ejército. Los soldados que están demasiado enfermos como para caminar sin babear son enviados de regreso en barco. Unos 1000 hombres quedan para custodiar la ciudad conquistada, y lo que le queda al rey ahora son 6000 hombres funcionales. No caballería, no reservas, no glamour, solo arqueros, muchos arqueros. De hecho, más de la mitad de su ejército, el 56%, son tipos con arcos largos y brazos como troncos. El resto, infantería común, ningún caballero a caballo, ningún tanque medieval, ninguna oportunidad real de conquistar otra ciudad. ¿Y entonces qué hace Enrique? Decide pasearse por Francia, con un ejército chiquito, mal alimentado y recién recuperado de una epidemia digestiva. Marchará desde Harfleur hasta Calais, el último bastión inglés en la costa. ¿Razón? No la hay, salvo el enorme deseo de restregarle al rey francés que Inglaterra sigue viva. Está confiado, tiene un ejército reducido, agotado, con el baño portátil más solicitado de Europa, pero eso no importa, porque ahora comienza su gran desfile por el norte de Francia, y que su rey, el de 29 años y cara de póker, si conquistó algo. Enrique V acaba de tomar una ciudad francesa. Sí, un desfile, de 6.0 hombres enfermos, flacos y sin caballos, pero aún así, un desfile. La idea era simple: salir de Harfleur el 8 de octubre, caminar unos 8 días hasta Calais, comerse un buen estofado inglés, y volver a casa como héroe. Llevan la comida justa. ¿Qué podría salir mal? Buscando un lugar donde pasar el río sin morir en el intento. Bueno, todo. Los franceses lo están espiando como halcones con binoculares, porque mientras Enrique marcha orgulloso como si fuera dueño del lugar, y no están solos, cada día que pasa, más nobles franceses se suman al club de vamos a cazar ingleses, y cuando descubren que Enrique se dirige al río Somme, oh, no vas a cruzar por ahí, guapito. Los franceses destruyen todos los puentes y bloquean cada posible cruce. Resultado: Enrique, el ejército inglés y su diarrea colectiva deben desviarse al sur. Los días se vuelven semanas. La comida se acaba, las piernas duelen, la disentería sigue haciendo lo suyo, y justo cuando piensan que tal vez Dios los odia un poco menos, ¡pum!, encuentran un paso, logran cruzar el Somme, están vivos, están sin víveres, pero están vivos, y entonces, cuando Enrique empieza a pensar, como si vinieran en cuotas, a caballo, con brillantes armaduras y banderas ondeando como si esto fuera un desfile real. ¡Ey! Creo que salimos de esta. Un ejército francés aparece en el horizonte, gigante, reluciente, bien alimentado, y muy interesado en hacer los pedazos. Y los arqueros, hartos de ensuciarse encima, tomaron una decisión drástica. Imagina esto: estás parado en un campo abierto, embarrado, cagado, literalmente, y con el estómago vacío, como un ejército de ositos po, empuñando arcos largos. Miras hacia el horizonte, y ves algo que no termina más. Uno tras otro, los caballeros franceses comienzan a llegar. La línea francesa crece, y crece, y crece, hasta que incluso el más optimista de los ingleses entiende que están completamente superados. 2-1, por lo menos. Y eso, si no contamos los caballos. Y por un segundo, incluso los ositos po medievales creen que pueden ganar. Enrique mira a su ejército, una colección de seres humanos en estado lamentable, desnutridos, exhaustos y muchos con los pantalones bajados. Sí, eso, la disentería había hecho estragos. ¿Sabes qué? Basta. Y se deshicieron de sus pantalones.
Ahora tenés una línea defensiva de ingleses medio desnudos. En ese momento, uno de los soldados entra en pánico, nos van a aplastar. Mira cuántos son, nos van alto. Pero antes de que pueda seguir con su crisis existencial, Enrique se da vuelta, y dice, con la calma de un tipo que no está rodeado por miles de enemigos, no cambiaría ni uno solo de ustedes por 10 más. ¿Acaso no creen que con estos pocos, el Todopoderoso puede derrotar a la arrogancia francesa? Antes de que empiece la matanza, Enrique hace una promesa. No es el típico, si morimos, morimos juntos, de película. Es literal. Él jura que si lo matan, no habrá rescate, nada de negociaciones, oro, ni cartas con sellos. Si caen, él cae, y punto. Esas palabras hacen algo en los ingleses, cansados, enfermos, cagados, pero ahora con un propósito. Uno por uno, se preparan para el fin. Mientras tanto, los franceses observan desde el otro lado del campo, y lo que ven es desconcertante. Todo el ejército inglés está de rodillas. No es una rendición, es su confesión final. El último de ellos se persigna, se pone de pie, y camina hacia su lugar en la formación. Ambos ejércitos se observan, nadie se mueve, nadie respira. Pasa una hora, luego otra. Los franceses se mueven un poco. Enrique también. Nadie quiere dar el primer paso que los lleve a la muerte. Todos están nerviosos. Finalmente, cae la noche. Los franceses se retiran a los pueblos cercanos, pero los ingleses se quedan ahí, quietos, mirando la oscuridad, y entonces, el cielo se rompe, como si el mismísimo Dios dijera: bueno, ya está, no es suficiente con todo lo que sufrieron. Una tormenta cae con furia sobre los ingleses, se refugian como pueden, empapados, entre árboles y barro, sin fuego, sin abrigo, sin cena. Todo lo que pueden hacer es mirar. Desde la otra orilla del campo, el viento sopla con malas intenciones. Trae risas, cánticos y olor a carne asada. Banquete francés. Entre los ingleses, el sonido no provoca hambre, sino rabia y envidia, mucha envidia. Entonces el rey da la orden, silencio absoluto, y lo dice en serio: el que abra la boca, pierde una oreja. Mientras su ejército trata de dormir, envuelto en trapos mojados y hambre, Enrique no pega un ojo. Está en inferioridad numérica, en tierra enemiga, y con medio ejército medio muerto. Necesita algo más que suerte, necesita un milagro, o un plan, y entonces, llega la mañana. Enrique emerge con su armadura reluciente, se ajusta el yelmo coronado, símbolo de 2 reinos que dice reclamar. Brilla como una provocación, como un desafío. No piensa esconderse detrás de nadie. Al trote, guía a su ejército hacia el campo de batalla. Allí, entre 2 bosques y sobre un lodazal, elige el lugar donde va a intentar sobrevivir. Infantería al centro, arqueros a los flancos, y, frente a ellos, estacas afiladas que los soldados arrastraron por días enteros, obligados por el propio rey. En ese momento, todos entienden por qué. Si los franceses cargan con caballos, los caballos no saldrán de ahí. Como último toque, Enrique envía a sus mejores tiradores a ocultarse entre los árboles. Sorpresa garantizada. Y entonces, el rey camina hacia el frente, se detiene, observa, y espera. Pasaron horas. Los franceses se estaban tomando su tiempo, pero no porque fueran lentos, sino porque no dejaban de llegar, uno tras otro, con sus banderas, sus escudos relucientes, y sus egos. Lo que Enrique ignoraba era que su avance se había convertido en un imán de nobleza francesa. Cada duque, conde y señor feudal quería su parte del trofeo. El trofeo, su cabeza, y todos querían ser el primero en arrancársela. Así que desplazaron a los veteranos de guerra, y tomaron el frente. Por supuesto, no por estrategia, sino por orgullo. Lo que se formó no fue un ejército, fue un desfile de títulos con armadura. Desde la colina, los nobles franceses miraban hacia abajo, literal y figuradamente, pero Enrique no se esconde, pasa al frente y alza la voz, no para llorar ni rogar, sino para recordar. Recordad a Eduardo III, y al príncipe negro, acordaos de Crequi y de Poitiers. Hoy, caballeros, esta será nuestra historia, y luego,
más directo, y para vosotros, arqueros, los franceses han prometido cortaros los dedos si ganáis. Así que, mejor que no falléis, y con eso, todo queda dicho, todo estaba listo, arcos encordados, estacas firmes, el rey a la cabeza, pero los franceses no se movían, y no era por miedo. ¿Por qué lanzarse al barro cuando se tiene comida caliente, techo seco y más refuerzos llegando cada día? Mientras tanto, el ejército inglés seguía al borde del colapso, mojado, enfermo y con hambre, y los franceses lo sabían, estaban jugando con el tiempo. Enrique lo entendió, si esperaba un día más, sería su final. No había alternativa, tenía que obligarlos a luchar. Y solo había una manera de hacerlo. El rey da la orden. Van a avanzar, directo hacia el enemigo. Sus hombres, agotados y conscientes de lo que viene, no protestan, bajan la cabeza, besan el suelo, y se entregan a Dios. Del otro lado, los franceses no prestan atención, están ocupados almorzando. Jamón, vino, arrogancia. San Jorge, ayuda a los tuyos este día. El momento ha llegado. Sin una señal, sin una palabra, los ingleses sueltan un grito que corta el aire, y entonces, se levantan, no en espíritu, literalmente levantan del barro cientos de estacas de madera puntiaguda, comienzan a avanzar. Frente a ellos, una colina, y en la cima, un ejército que aún no ha comprendido lo que está ocurriendo. Enrique sabe que está exponiendo su flanco, su línea es frágil. Una carga de caballería en este momento sería devastadora. Cada paso podría ser el último, pero siguen, porque no tienen alternativa, y porque han decidido morir con dignidad. Los franceses los ven, parpadean, no entienden, están caminando hacia nosotros, con estacas. Demasiado tarde. Enrique levanta la mano, la baja, la tormenta comienza, las flechas caen con furia bíblica. Los caballeros franceses, confiados en su armadura, reciben la andanada sin preparación. A tan corta distancia, incluso la mejor coraza se convierte en papel. Y entonces, impulsados más por el orgullo que por el juicio, los nobles al frente gritan y espolean sus monturas. Van directo hacia Enrique. Los franceses han iniciado su carga, pero no contaban con un enemigo más temido que las flechas, el barro. El terreno, regado por días de lluvia, se convierte en una trampa letal. Los caballos se hunden, los hombres también. Desde su línea, los arqueros ingleses lanzan flechas sin cesar, con el entusiasmo de quien ya huele la victoria, y probablemente también porque están muertos de hambre. Ahora arrastran a sus dueños hacia una tumba de barro, las armaduras que debían proteger. Algunos se ahogan en el lodo, otros son simplemente olvidados ahí. Los que sobreviven al primer choque, giran, retroceden, pisotean a sus propios hombres, desatan el pánico. La caballería se convierte en una avalancha desordenada de metal, gritos y cascos volando, y en medio del desastre, unos pocos caballeros logran lo imposible, llegar a la línea inglesa. Pero Enrique ya había escrito ese capítulo. Las estacas están listas, y los caballos se empalan. Ya no hay distancia, ya no hay elegancia, ahora es lucha sucia. Los arqueros se arrojan con todo lo que tienen, menos miedo. Con herramientas de carpintero y rabia acumulada, atacan a los franceses caídos. El campo de batalla se convierte en un lodazal ensangrentado. Los ingleses no retroceden, porque ya no hay a dónde volver. Mientras otros reyes planean desde la retaguardia, Enrique, rey de Inglaterra, prefiere ensuciarse. Ya furiosos sueltan otra tormenta de flechas. Uno por uno, los caballeros franceses lo buscan. Uno por uno, descubren que no deberían haberlo hecho. Desde las sombras, los arqueros ingleses, ya empapados, la segunda carga francesa cae como la primera, desorganizada, ensangrentada, y con muchas menos piernas, pero algunos lo logran, superan el desastre de su caballería, ignoran la lluvia de flechas, y llegan. No vienen en formación, vienen como una ola desesperada, y esa ola golpea la línea inglesa. Los hombres de Enrique ceden, un paso, dos pasos, y entonces, una voz: luchad, malditos, luchad como si no hubiese mañana, y lo hacen, como bestias atrapadas,
como hombres que saben que la muerte está en todas direcciones menos al frente. Una carga de caballería en este momento sería devastadora. Cada paso podría ser el último, pero siguen, porque no tienen alternativa, y porque han decidido morir con dignidad. Los franceses los ven, parpadean, no entienden, están caminando hacia nosotros, con estacas, demasiado tarde. Enrique levanta la mano, la baja, la tormenta comienza, las flechas caen con furia bíblica. Los caballeros franceses, confiados en su armadura, reciben la andanada sin preparación. A tan corta distancia, incluso la mejor coraza se convierte en papel, y entonces, impulsados más por el orgullo que por el juicio, los nobles al frente gritan y espolean sus monturas. Van directo hacia Enrique. Los franceses han iniciado su carga, pero no contaban con un enemigo más temido que las flechas, el barro. El terreno, regado por días de lluvia, se convierte en una trampa letal. Los caballos se hunden, los hombres también. Desde su línea, los arqueros ingleses lanzan flechas sin cesar, con el entusiasmo de quien ya huele la victoria, y probablemente también porque están muertos de hambre. Las armaduras que debían proteger, ahora arrastran a sus dueños hacia una tumba de barro. Algunos se ahogan en el lodo, otros son simplemente olvidados ahí. Los que sobreviven al primer choque, giran, retroceden, pisotean a sus propios hombres, desatan el pánico. La caballería se convierte en una avalancha desordenada de metal, gritos y cascos volando, y en medio del desastre, unos pocos caballeros logran lo imposible, llegar a la línea inglesa. Pero Enrique ya había escrito ese capítulo. Las estacas están listas, y los caballos se empalan. Ya no hay distancia, ya no hay elegancia, ahora es lucha sucia. Los arqueros se arrojan con todo lo que tienen, menos miedo. Con herramientas de carpintero y rabia acumulada, atacan a los franceses caídos. El campo de batalla se convierte en un lodazal ensangrentado. Los ingleses no retroceden, porque ya no hay a dónde volver, mientras otros reyes planean desde la retaguardia. Enrique, rey de Inglaterra, prefiere ensuciarse. Uno por uno, los caballeros franceses lo buscan. Uno por uno, descubren que no deberían haberlo hecho. Desde las sombras, los arqueros ingleses, ya empapados, ya furiosos, sueltan otra tormenta de flechas. La segunda carga francesa cae como la primera, desorganizada, ensangrentada, y con muchas menos piernas, pero algunos lo logran, superan el desastre de su caballería, ignoran la lluvia de flechas, y llegan. No vienen en formación, vienen como una ola desesperada, y esa ola golpea la línea inglesa. Los hombres de Enrique ceden, un paso, dos pasos, y entonces, una voz: luchad, malditos, luchad como si no hubiese mañana, y lo hacen, como bestias atrapadas, como hombres que saben que la muerte está en todas direcciones menos al frente. El francés, con un dejo de corrección, musitó: en realidad se pronuncia Asenor, quizá, batalla de Aenor, pero ya era demasiado tarde. La historia, como el destino, ya había sido sellada con ese nombre. Con cada victoria, el nombre de Enrique resonaba con más fuerza en los campos de batalla de Francia. Para el año 1420, su avance parecía imparable. No solo había consolidado su autoridad y unificado a su pueblo, sino que estaba a punto de lograr lo impensado: reinar sobre dos naciones enemigas, a un paso de convertirse en el soberano más poderoso de Europa. Estaba en la cúspide de su poder, y yerno, al casarse con su hija. París caía bajo su control, y el mismísimo Carlos V, rey de Francia, no tuvo más opción que firmar un tratado. Enrique sería su regente, heredero al trono. Antes de poder reclamar la corona francesa, Enrique enfermó de disentería. Enrique V murió repentinamente de disentería, sino también la pretensión al trono francés. A los 35 años, en el punto más alto de su poder, nunca llegó a ser coronado rey de Francia, aunque fue reconocido como heredero legítimo tras el Tratado de Troyes. Su hijo, Enrique V, apenas un bebé, heredó no solo la corona de Inglaterra, fue la primera y única vez en la historia en que un rey inglés fue también oficialmente rey de Francia, y murió a los 35 años. De regreso en Inglaterra,
el joven monarca fue recibido con júbilo. Se tornó en una larga y desastrosa campaña. Su falta de carácter y la manipulación de poderosos nobles que usaron al joven rey como un títere. La guerra con Francia, que su padre había llevado casi hasta la victoria total, se convirtió en el canto del cisne de Inglaterra como potencia continental. La gloria de un solo día encendió un fuego que, con el tiempo, consumiría al reino desde adentro. Las fuerzas inglesas, mal lideradas y divididas, que desembocaría en una de las guerras civiles a veces, como en el caso de Enrique V, son solo la última luz brillante antes de una larga oscuridad. Comenzaron a perder terreno sistemáticamente frente al renovado impulso francés, especialmente tras el surgimiento de figuras inspiradoras como Juana de Arco, uno de los mayores logros militares en la historia de Inglaterra. La derrota en Francia devastó el prestigio de la monarquía inglesa y dejó a la nobleza enfrentada entre sí. La nación cayó en una profunda crisis política y social más crueles y prolongadas de su historia, la Guerra de las Dos Rosas, 1455 a 1487, entre las casas rivales de Lancaster y York. Derrotar a un ejército que lo superaba ampliamente en número, en territorio enemigo y con un ejército debilitado, parecía una hazaña casi milagrosa. Fue inmortalizado como un héroe nacional. La batalla reforzó su legitimidad como rey, unificó temporalmente a una Inglaterra fracturada por décadas de conflicto interno y consolidó su prestigio en Europa. Para muchos, parecía que el sueño inglés de dominar Francia estaba finalmente al alcance de la mano. Así, su hijo, Enrique V, un niño aún ascendía a ambos tronos, convirtiéndose en el único monarca británico que fue también rey de Francia. Aunque su reinado en tierras francesas enfrentaría oposición desde el principio, la figura de su padre permanecería intacta en la memoria colectiva. Pero el destino, cruel e inesperado, intervino. Tan solo 2 meses más tarde, el rey Carlos VI también falleció, y todo comenzó con un hecho que cambió el curso de la historia, la inolvidable victoria de Enrique V en Azincourt. Solo Calais permanecería bajo control inglés hasta 1558. La victoria de Enrique V en Azincourt fue, sin duda, pero la historia tenía otros planes. Apenas 5 años después de su gloriosa victoria, pero Enrique V no era como su padre. Su reinado fue débil, marcado por su inestabilidad mental. En menos de 3 décadas, Inglaterra había perdido casi todos los territorios ganados por Enrique V. Así, la gran victoria de Azincourt, lejos de ser el inicio de una nueva era de dominio inglés, porque en la historia, las grandes victorias no siempre abren las puertas a la estabilidad.